Hola, buenas tardes. Bueno, continuamos con el curso de urgencias y emergencias para enfermería. Nos encontramos hoy en la unidad 3, clase 1. Así que bueno, vamos avanzando de a poquito. El tema de hoy es lesiones musculoesqueléticas y mi nombre es Miguel Peñarrocha, soy el docente que está dictando este curso. Ahora bueno, vamos a compartir el PowerPoint y arrancamos despacito, ¿sí? Bueno, voy a poner pantalla completa. Lesiones musculoesqueléticas. Esto también es muy importante de considerar, caso de urgencias y emergencias, eh, porque bueno, muchas veces pone en riesgo la vida del paciente, la integridad, su salud, y imaginemos que un paciente con estos problemas, con estas características, tiene que, eh, tiene riesgos vitales, ¿sí? La verdad que bastante importantes. Algo lo hemos visto en nuestra carrera, bueno, ahora vamos a ampliar un poquito y vamos a ir recordando, ¿sí? Bien, las lesiones del aparato musculoesquelético constituyen uno de los motivos de consulta más frecuentes en los servicios de urgencia y emergencia. Imaginemos, ¿no? Un paciente con un politraumatismo, ¿no? Un accidente en la vía pública, ¿sí? Eh, entonces es de vital importancia ver qué complicaciones se pueden producir también. Eso también hay que considerarlo, ¿no? Compromete músculos, ligamentos, articulaciones, huesos, que muchas veces, si bien se pueden recuperar, a veces incluso quedan lesiones a larga data, que después con el tiempo es muy difícil recuperarlas o incluso imposible, produciendo lesiones que van a mantenerse a lo largo del tiempo y de por vida. Después de, bueno, de una lesión muy importante, también pueden llegar a tener que pasar a un tercer nivel, ¿no? Que el tercer nivel es rehabilitación neurorespiratoria, neurológica, traumatológica, ¿sí? Desde enfermería, en urgencias, estas lesiones requieren una valoración cuidadosa, ya que no solo afectan la estructura lesionada, sino que pueden asociarse a lesiones vasculares también, ¿sí? Vasculares, neurológicas, hemorrágicas, que condicionan la evolución del paciente. Importancia en urgencias, pueden generar alteraciones en las estructuras adyacentes, en la zona afectada. Una fractura puede lesionar músculos, vasos, nervios, mientras que un esguince o una luxación producen pérdida de función articular. Esto de la pérdida de la función articular, ¿no? Que tiene que ver con muchas veces no va a quedar bien la parte ósea, las articulaciones. Al no quedar bien, pueden quedar unas lesiones de por vida, ¿sí? Que pueden producir pérdida de la movilidad y con el tiempo es muy difícil revertir esa situación que va a influir a nivel laboral, nivel familiar, social, económico. Hay muchas cuestiones que entran en juego, ¿no? Muchas de estas lesiones no comprometen la vida de forma inmediata, pero una atención inadecuada en la fase aguda puede provocar rigidez, recaídas y secuelas funcionales evitables. Tratamiento general. El tratamiento de las lesiones musculoesqueléticas tienen como objetivo principal la inmovilización y el apoyo de la zona lesionada hasta su curación. Vamos a usar para ello vendajes, inmovilizadores, fijaciones internas y en algunos casos sistemas de tracción. Superada la fase aguda, el tratamiento se orienta a prevenir rigidez articulares y fibrosis musculares, iniciando la actividad según el tipo de lesión y el tratamiento aplicado. Lesiones musculares. Las lesiones musculares son cada vez más frecuentes
y se relacionan con la práctica deportiva y actividad física intensa. Muchas veces puede tener que ver, ¿no?, con esta cuestión de no realizar un calentamiento adecuado, una entrada en calor, sobre todo en edades más avanzadas. Quizás los chicos, los más jovencitos, muchas veces se lesionan por una falta de elongación, de calentamiento de la zona antes de la actividad física, y considerando que son jóvenes, entonces piensan que no necesitan muchas veces como una preparación antes del deporte extremo. Sin embargo, sí lo necesitan. Quizás las personas, cuando vamos creciendo en edad, ya necesitamos hacer un calentamiento mucho tiempo antes de la actividad propiamente dicha. Bueno, factores como el sobreesfuerzo y la falta de preparación física favorecen a su aparición. Clasificación de las lesiones musculares. Se clasifican según el tiempo de instauración y según su gravedad. Algunas aparecen de forma inmediata, tras el mecanismo lesional, mientras que otras se manifiestan horas después. Esta clasificación permite orientar la valoración clínica, el tratamiento y el pronóstico del paciente. Bueno, las lesiones musculares agudas se incluyen la contusión muscular, la elongación y la rotura fibrilar. La contusión se produce por un traumatismo directo, mientras que la elongación ocurre al superar el límite de elasticidad del músculo. Como cuando, no sé si hacen deporte, pero bueno, si en algún momento lo hicieron, muchas veces si tratan de elongar más allá de la cuenta, puede producirse una lesión. Esto a veces se confunde, ¿no? Como que uno quiere empezar a hacer deporte y en vez de una actividad física intensa y en vez de hacer articulaciones, empiezan como directamente a elongar. Y en realidad hay que hacer articulaciones, calentar un poco, que podría ser un trote livianito, es muy, muy suave, ¿sí? Y eso empieza a entrar en calor los músculos, ¿sí? Empezar a entrar en acción. Una vez entran en acción, ahí recién se podría empezar a elongar un poquito, pero apenas, muy cuidadosamente, porque todavía el cuerpo está frío. Depende del tipo de calentamiento que hayan hecho. Bueno, no vamos a hablar de gimnasia propiamente, pero sí de estas cuestiones a considerar. La rotura fibrilar se origina por una contracción brusca y provoca una solución de continuidad de las fibras musculares, generalmente acompañada de hemorragia. Hemorragia porque hay ruptura de las fibras musculares. Clasificación según la gravedad. Se dividen en leves, menos graves y graves. Las lesiones leves incluyen contusiones banales, calambres, dolor muscular, post-esfuerzo y contracturas. Las lesiones menos graves comprenden la rotura fibrilar, mientras que las lesiones graves agrupan a las roturas parciales o totales del músculo. Valoración inicial. La valoración del paciente con lesión muscular incluye datos subjetivos y datos objetivos, como toda valoración de cualquier paciente. ¿Sí? Datos objetivos y datos subjetivos. En las lesiones más graves, el paciente suele identificar el momento de la lesión, mientras que en las leves, este dato puede ser impreciso. Claro, en la lesión grave, ¿por qué es más preciso? Porque se ocupan de identificar el momento exacto cuando son lesiones graves, porque comprenden esa situación, comprenden que es grave, lo recuerdan, pero muchas veces hacemos un esfuerzo mínimo y en ese esfuerzo mínimo que produce una lesión no nos damos cuenta y no lo recordamos tampoco. Es como que pasa a segundo plano. Pero bueno, nos encontramos con un dolor, con un hematoma, con algo que nos puede indicar que hayamos estado teniendo algún tipo de lesión. Pero bueno, no son tan importantes como las lesiones más graves, que son las que ponen en riesgo
nuestra salud, ¿sí? El dolor, bueno, suele ser inmediato, aumenta con la contracción muscular y mejora con el reposo. Por eso se indica reposo inmediatamente. La inspección, la palpación y la evaluación de la movilidad permiten orientar la gravedad del cuadro. Importancia de la valoración de enfermería, ¿no? La valoración realizada por enfermería permite detectar precozmente signos de alarma y orientar la conducta inicial. Una correcta evaluación evita complicaciones y contribuye a una evaluación favorable. El control del dolor, la inmovilización adecuada y la vigilancia de la función constituyen pilares fundamentales del cuidado enfermero en este tipo de lesiones. Algunas pruebas diagnósticas en las lesiones musculares que nos van a ayudar, ¿no?, a confirmar que la lesión muscular se haya producido. La ecografía es uno de los estudios que se puede hacer. De esta forma se identifican roturas fibrilares, controlar la evolución de los hematomas también. Esto para controlar cómo van evolucionando los hematomas, algo que se puede hacer eh, no sé si le han enseñado, si lo han visto alguna vez, pero bueno, básicamente cuando aparece un hematoma, se puede con un marcador marcar toda esa área, que podría ser como un círculo, vamos a decir, y después se va comparando día a día qué es lo que va pasando, si el hematoma va disminuyendo o el hematoma va aumentando. Si va aumentando, puede estar indicando que hay un sangrado o una lesión que no se ha terminado de resolver. Otro estudio, ¿no?, la resonancia magnética, que aporta información más precisa sobre el tipo de lesión, la presencia de edema y la extensión del daño muscular. Tratamiento de las lesiones musculares. En la fase inicial, el tratamiento se orienta a cohibir la hemorragia, o sea, disminuir la hemorragia y disminuir la inflamación. Se indica reposo, crioterapia, vendaje compresivo y elevación del miembro afectado. La actividad debe suspenderse y retomarse de forma progresiva, evitando maniobras que favorezcan la recaída, ¿sí? La actividad física se tiene que suspender totalmente hasta que pueda haber una recuperación. Cuidados de enfermería en lesiones musculares. A ver, quiero ver cómo vamos. ¿Vamos bien por ahora, Natalia? Sí, profe, todo bien por ahora. Bárbaro. Una consulta, profe, que me surgió la duda. Sí. La luxación, ¿en qué categoría está? Porque no la vi. Y no, la luxación, a ver, espera, vamos a retroceder un poquito porque tenemos que ver importancia de la valoración inicial, en la clasificación, ¿no? Sería leve, en realidad, entre leve y menos grave. Ah, ok. Obviamente depende del grado, porque también tiene grados de luxación, pero podría ser leve o menos grave, pero ya no sería una lesión grave. Pero ¿qué ocurre cuando hay una luxación? ¿Qué es lo que...? Hay una diferencia entre la articulación, se ha movido, o sea, sí, más allá de los límites permitidos. Entonces esa separación produce una lesión en ese nivel articular, lo que va a producir inflamación, dolor, y bueno, eso lleva Ok. también un tratamiento, por ejemplo, frío, aplicación de frío, evitar movimientos, reposo, y bueno, depende de la gravedad, podría ser la necesidad de algún tipo de vendaje, ¿sí? Quedó claro. Gracias. Bárbaro, no de nada.
Cuidados de enfermedad en las lesiones musculares. Bueno, evitar maniobras inadecuadas como masajes en la fase aguda. Asimismo, se debe educar al paciente sobre la importancia del reposo y del reinicio progresivo de la actividad. La actividad cuando se reinicia no debe ser una actividad brusca, debe ser lento, progresivo, o sea, paso a paso, poco a poco, ¿sí? Esguince, justamente lo que había dicho, ¿no? O lesiones ligamentosas. Los esguinces son lesiones producidas por un movimiento forzado de una articulación que afecta al aparato cápsulo ligamentoso. Justo había hecho la pregunta esa y estaba más adelante. Lo que pasa es que, bueno, son... Sí, me había adelantado, profe. No, pero está bien, yo trato de abarcar lo más posible, pero en algún momento yo me imaginé que iba a aparecer. Pero bueno, puede comprometer también tejidos blandos e incluso estructuras óseas. El mecanismo suele ser indirecto por movimientos de angulación o rotación que superan el límite funcional de la articulación. A ver si podemos agrandar este... Ah, no, creo que sí. Esta imagen quería agrandarla un momentito. Ahora la volvemos a la normalidad. Ahí está. ¿Cómo actuar ante un esguince, no? Los primeros cuidados. Igual después lo ven bien cuando tienen el material de lectura, que en un rato se los comparto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La protección, evitar apoyar si hay dolor, inmovilizar si es necesario, como lo habíamos dicho, carga progresiva, reposo relativo, no reposo absoluto prolongado. O sea, es un reposo relativo porque es una lesión leve. Retomar el movimiento según lo vaya tolerando el paciente, aplicación de hielo, por eso hablaba de crioterapia también en un punto, 15 a 20 minutos cada 2 a 3 horas, usar protección, no directamente sobre la piel porque produce lesiones también térmicas, ¿no? Porque ese descenso de la temperatura abrupto directo en la piel puede producir lesiones, ¿sí? Protección, evitar apoyar si hay dolor, inmovilizar si es necesario, compresión, vendaje elástico, evitar que esté muy ajustado, también eso lo estaba pensando hace un rato, o sea, si bien se comprime, si bien se hace un vendaje, pero no tiene que ser muy ajustado porque produce lesiones, ¿sí? Elevación, mantener el miembro elevado, eso disminuye el edema. Un esguince no es solo reposo, el movimiento controlado acelera la recuperación. Lo saco un poquito, lo Cuando, vuelvo. profe, cuando habla de movimiento controlado, ¿qué es hacer algún tipo de práctica de recuperación? En realidad no es como una fractura que se tiene que inmovilizar 100%. Se inmoviliza, pero se permite que haga algún tipo de movimiento. No es que tiene que quedar rígido ahí, ¿sí? Porque también si pasa mucho tiempo con un esguince de esa manera, pierde movilidad, ¿sí? Al perder movilidad, pierde la elasticidad e incluso tarda más en recuperarse, ¿sí? Podríamos decir que una persona con un esguince en el pie y en el tobillo no es que va a estar inmovilizado en la cama, sino que va a poder levantarse, ir al baño, ¿sí? Higienizarse, porque no es algo tan grave. Eso es lo que quiere decir. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No, de nada. A ver, este sí lo podemos ver de otra forma porque es como que pierde imagen al agrandarlo. Esta imagen también habla un poco de cicatrización de heridas. Y bueno, lo leo así más o menos por arriba, pues no se ve muy bien, pero cuando usted lo tenga en el PDF lo va a leer mejor. La primera, básicamente son de la cicatrización de heridas, son 4 fases. Fase de hemostasia, que va de minutos a horas. Las plaquetas liberan factor de crecimiento, que eso hace que vuelva a cicatrizar, ¿no? A regenerarse el tejido. Después tenemos en un segundo punto la fase inflamatoria, que es de 1 a 4 días. La fase 3, proliferativa, va de 4 a 21 días.
Y la última fase, que es la fase de remodelación, semana a meses. Se reorganiza el colágeno, aumento de la resistencia también. Y bueno, acá un poco habla de lo más nuevo en cicatrización, terapia celular, apósitos avanzados, bioingeniería, terapia de presión negativa y regeneración de tejido funcional. Rol de enfermería en las lesiones musculares. Bueno, como enfermeros participamos de manera activa en el control del dolor, la correcta aplicación de las medidas terapéuticas y la vigilancia de la evolución clínica. La observación continua permite detectar signos de mala evolución o complicaciones. Bueno, es vital el rol de enfermería, ¿no? Para trabajar en cuestiones como la educación del paciente, reforzando la importancia del reposo, la adherencia al tratamiento y el retorno progresivo a la actividad. Esto del que es importante, ¿no? Siempre digo la adherencia al tratamiento y el retorno progresivo a la actividad, además de el retorno, la importancia del reposo. Muchas veces por la vida que llevamos de trabajo y trabajo y trabajo, no nos tomamos ese tiempo de descanso, de reposo. Bueno, es importante favorecerlo ante estas situaciones. Esguinces o lesiones ligamentosas. Los ligamentos son estructuras fibrosas que unen los extremos óseos en una articulación y limitan determinados movimientos. Su función principal es mantener la estabilidad articular y dirigir la amplitud de los movimientos. El término esguince hace referencia al conjunto de lesiones producidas por un movimiento forzado que afecta el aparato cápsulo ligamentoso de una articulación. Es más o menos lo que veníamos diciendo también. Mecanismos de producción del esguince. El mecanismo de producción de los esguinces es indirecto generalmente y se produce cuando una fuerza supera el límite funcional de la articulación. Estos movimientos suelen ser de angulación, rotación o una combinación de ambos. Es como se produce, ¿no? Por un ángulo inadecuado o sobreexigido, una rotación también inadecuada o sobreexigida. A diferencia de las luxaciones, en el esguince no se pierde la relación normal entre las superficies articulares, aunque sí se genera distensión o rotura ligamentosa. Clasificación de los esguinces. Tenemos, grado 1 existe distensión sin rotura significativa, mientras que en el grado 2 se produce una rotura parcial del ligamento. En el grado 3 corresponde la rotura completa del ligamento, generando inestabilidad articular evidente y mayor compromiso funcional. Y acá tenemos, ¿no? Cómo se ve el normal. El de grado 1, ¿sí? Acá estaría. Elongación y microroturas del ligamento. El grado 2, elongación y rotura parcial. Y el grado 3, rotura completa del ligamento. Y acá tenemos el ligamento peroneo astragalino anterior. Y el ligamento calcáneo. Bueno, importancia clínica, a ver, quiero ver cómo vamos. Bueno, ya llegamos a la mitad más o menos, ¿sí? De los slides. Igual usted vaya dando algún aporte si quiere, ¿sí? Importancia clínica del esguince. Son lesiones frecuentes, especialmente en personas jóvenes y adultas. Depende del grado de inestabilidad articular y el compromiso de las estructuras asociadas. También va a determinarse la gravedad del mismo. Una correcta valoración inicial permite diferenciar esguinces benignos de aquellos que requieren un abordaje más complejo, evitando secuelas funcionales y recurrentes. Es ahí que
podría ser entre leve y moderada la lesión, ¿no? Dependiendo del tipo de esguince. Valoración clínica, hay que hacer un interrogatorio, donde se hace también observación, ¿no? Y una pesquisa más puntual para detectar qué es lo que pasó, dónde se produjo esta lesión, por qué estaba haciendo. Así que bueno, nada, es como que hay que considerar varios factores. Muchas veces el paciente va a referir un movimiento forzado de la articulación asociado a un dolor inmediato en la zona afectada, un dolor agudo intenso, ¿sí? La exploración física permite identificar dolor, tumefacción, equimosis, que es como una especie de hematoma o moretón, e impotencia funcional. Puede haber hasta inestabilidad articular durante la exploración. Eso ya serían unos esguinces más graves. Signos y síntomas del esguince: dolor constante, eh, puede haber una cierta función al principio, pero reaparece acompañado de impotencia funcional. Depende la respuesta inflamatoria que se produzca. Si se produce mucha inflamación de la zona, va a perder funcionalidad. La tumefacción es de intensidad variable y suele asociarse a la reacción inflamatoria de la membrana sinovial. Inestabilidad articular. En los esguinces graves puede observarse bostezo articular que corresponde a un movimiento anormal de la articulación. Este signo es consecuencia de la desinserción o rotura del ligamento, lo que genera pérdida de estabilidad. Ahí volvemos un poquito a esta parte, la rotura completa del ligamento. Ahí es cuando se produce inestabilidad, ¿sí? Articular. O sea, inestabilidad articular porque no hay forma de posicionar adecuadamente la parte donde se ha producido eh, este tipo de esguince, que es bastante importante, también bastante doloroso, ¿sí? Evaluación diagnóstica del esguince. Ante la sospecha clínica de un esguince, debe descartarse siempre la existencia de lesión ósea asociada. Y ahí ya pasaríamos de esguince, pasaríamos a lo que se llama fractura, ¿sí? Para ello se realiza la exploración radiológica de la articulación afectada. La radiografía permite excluir fracturas o arrancamientos óseos, especialmente en esguinces de mayor inestabilidad o cuando el dolor y la impotencia funcional son importantes. El dolor, también no nos olvidemos que el dolor produce impotencia funcional, porque si una persona que está con mucho dolor no va a poder moverse ni hacer sus actividades de la vida diaria, pero por el dolor mismo. Cuidados de enfermería en el esguince: se debe controlar la correcta colocación del vendaje, vigilando signos de compromiso vascular o nervioso, secundario a la compresión. Ahí lo que es vascular lo vamos a identificar a través de los cambios de color, cambios de temperatura también del miembro afectado. Y bueno, el tema del cambio de dolor en una fase aguda es primordial que lo vayamos controlando. La educación del paciente sobre el reposo, la elevación del miembro y la correcta evolución del cuadro es fundamental para evitar complicaciones y recaídas. Luxaciones. La luxación se define como la pérdida de contacto entre dos superficies articulares. Estas lesiones pueden estar asociadas a compromiso de la cápsula articular y de los ligamentos, generando una alteración importante de la estabilidad de la articulación. Toda luxación debe considerarse una lesión potencialmente grave, ya que conlleva riesgo de lesión nerviosa y vascular. O sea, toda luxación va a tener riesgo de lesión, ¿sí? Vascular o lesión nerviosa. Imaginemos esto, que va a afectar bastante lo que es la parte afectada, ¿sí?
Ahí es importante que hagamos una vigilancia continua, valoremos la parte neurológica también, la parte vascular, cambios de temperatura, cambios de color, ¿sí? Es más grave que el esguince. Profe, Básicamente, la presión arterial, ¿no? Que nos va a decir si hay dolor y eso. claro, también, porque muchas veces hay signos indirectos que nos van a indicar, como lo que dice usted, la gravedad del paciente, ¿no? La presión arterial, el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Los gestos antiálgicos, movimientos antiálgicos, que son básicamente son movimientos para un lado o para el otro, o levantar una pierna que no estaba, que estaba apoyada en un lugar para evitar el dolor. Todo eso tenemos que clasificar, observarlo y valorarlo. Las luxaciones pueden clasificarse en parciales y luxaciones completas. La parcial, también denominada subluxación, corresponde a una pérdida incompleta del contacto entre las superficies articulares. La luxación completa se produce cuando la pérdida de relación entre las superficies articulares es total, ocasionando un mayor compromiso funcional y deformidad evidente. A ver un segundito, quiero ver si alguien está intentando entrar a la sala. No, no me había parecido. Ahí se ve lo que está en el PowerPoint. Pregunto por las dudas. Sí, se ve, profe. Ah, bárbaro. Manifestaciones clínicas de la luxación. La clínica de la luxación es inmediata al momento de producirse la lesión. El paciente presenta dolor intenso y agudo, generalmente acompañado de sensación de que la articulación se salió de su lugar, lo que genera una marcada ansiedad y limitación del movimiento. Se asocia contractura muscular, refleja e impotencia funcional que impiden el uso normal de la articulación afectada. En algunas localizaciones puede observarse deformidad externa evidente antes de realizar cualquier estudio diagnóstico. El antecedente traumático, junto con la exploración física, a ver un segundito, pues estoy sintiendo un ruido, no sé qué es. Bueno, no importa. Evaluación diagnóstica de la luxación. El antecedente traumático, junto con la exploración física, orientan al diagnóstico de la luxación, pero este debe confirmarse siempre mediante estudio radiológico de la articulación afectada. La radiografía resulta indispensable antes y después de la reducción. El estudio radiológico permite confirmar la pérdida de contacto entre las superficies articulares y descartar lesiones óseas asociadas, como fracturas que modificarían el tratamiento. El tema de la fractura, ¿no? También es importante diferenciarlo, que también puede haber confusiones con la luxación y la fractura. Obviamente el dolor en la fractura es mayor que en la luxación. Cuidados de enfermería, hay que valorar el estado neurológico y vascular de las extremidades afectadas, controlando los pulsos. También ese es otro punto que hay que controlar, los pulsos, ¿no? Si hay sensibilidad, movilidad, coloración, distal, ¿no? Esta evaluación debe realizarse de forma sistemática antes y después de la reducción. Además, la enfermería participa en el control del dolor, la inmovilización adecuada de las articulaciones y la vigilancia continua de la evolución clínica. El registro y la detección precoz de complicaciones también, observar si aparece algún tipo de complicación que pueda haber. Fracturas. Bueno, básicamente tenemos esta, abierta, cerrada, compresión, estrés, abulsión, tallo verde. Esta del tallo verde es muy importante considerarla en pediatría, ¿sí? Es justamente la de pediatría específicamente. Pero bueno, se denomina fractura a la pérdida de continuidad
de un hueso largo o la alteración en la forma original de un hueso corto. Las estructuras se producen cuando el hueso, perdón, las fracturas se producen cuando el hueso es sometido a fuerzas superiores a las que puede soportar, como golpes directos, fuerza de torsión o mecanismos de compresión. En lo que es urgencias, las fracturas representan una situación frecuente que puede asociarse a lesiones de partes blandas, compromiso vascular, nervioso y a pérdida sanguínea, por lo que requieren una valoración inmediata y sistemática. Bien, sigamos, perdón. ¿Cómo se producen las fracturas? A través de traumatismos directos, en los que la fuerza actúa directamente sobre el hueso, o por traumatismos indirectos, donde la fuerza te transmite a distancia. Esto puede ocurrir en fuerzas de torsión o angulación. También puede producirse fracturas por compresión o aplastamiento, sobre todo en los huesos esponjosos como los cuerpos vertebrales, asociados a caídas desde altura o mecanismos de flexión. Y acá lo voy a disminuir un poquito. A ver si lo puedo. Quiero. Ahí está. Bien, tipos de fractura. Bueno, lo que habíamos visto hace un rato, ¿no? La abierta, el hueso se rompe y atraviesa la piel. Hay comunicación con el exterior. Mayor riesgo de infección, porque hay comunicación con el exterior, justamente. La cerrada, el hueso se fractura, pero la piel permanece intacta. No hay exposición del hueso. Compresión, el hueso se aplasta o se comprime, común en vértebras, en huesos esponjosos sobre todo. Estrés, pequeñas fisuras causadas por esfuerzo repetitivo, es frecuente en deportistas. Después la avulsión, un fragmento de hueso se separa debido a la tracción de un tendón o ligamento. Y tallo verde es una fractura incompleta, el hueso se dobla y se agrieta, pero no se rompe por completo. Es común en niños. Después, si no se recupera, tiene una pérdida en el crecimiento del miembro superior o inferior afectado. A ver que acomodo un poquitito esto. Ahí está. Fractura cerrada y abierta. Bueno, las fracturas pueden ser simples o cerradas cuando no existe comunicación con el exterior y la piel permanece íntegra. En estos casos, el riesgo de infección es menor. Las fracturas abiertas o complicadas se caracterizan por la presencia de una herida que comunica con el foco de fractura. Estas lesiones presentan un mayor riesgo de infección y de sangrado. Va a requerir atención más completa, más compleja. Las fracturas en niños, que acá aparecen las fracturas en tallo verde, tienen algunas características particulares. En este grupo etario son frecuentes las fracturas incompletas como las fracturas en tallo verde. El proceso de consolidación ósea es más rápido que en el adulto y en la mayoría de los casos el tratamiento suele ser conservador con buena evolución funcional. Fracturas del adulto mayor se asocian muchas veces a caídas o baja energía y a patologías como la osteoporosis. Las fracturas de cadera son especialmente relevantes en este grupo, ya que se asocian a un índice elevado de morbimortalidad. Y bueno, y pérdida de autonomía también, por lo que los adultos mayores pasan a depender de un cuidador, ya sea un hijo, algún familiar.
Valoración clínica del paciente con fractura. Hay datos subjetivos como el dolor, pérdida de función y mecanismos de producción de traumatismos. El dolor suele aumentar con el movimiento o la palpación. En la evaluación objetiva pueden observarse edemas, equimosis, deformidad, crepitación, signos, neurovasculares también, que es lo que habíamos dicho. Evaluación diagnóstica de la fractura. Bueno, más o menos como lo que veníamos hablando, ¿no? Hablamos de la radiografía, que es el primer diagnóstico, primer método diagnóstico para evaluar una fractura. También podemos recurrir a tomografía computada. Tratamiento inicial de la fractura se basa en la reducción de los fragmentos óseos, la inmovilización adecuada y la prevención de las complicaciones. Toda fractura debe inmovilizarse de forma provisoria hasta completar los estudios diagnósticos. La inmovilización disminuye el dolor, previene el sangrado y evita que una fractura simple se complique durante la manipulación o el traslado de pacientes. Bien, importancia del abordaje en urgencias. El manejo adecuado de las fracturas, bueno, es clave para resolver el problema del paciente. Una correcta valoración inicial y una inmovilización efectiva reducen el riesgo de secuelas funcionales. Rol de enfermería: contención del paciente, control del dolor y la vigilancia de posibles complicaciones. Bueno, algunos cuidados de enfermería: la valoración neurovascular, que lo habíamos dicho, inmovilización y posicionamiento, control del dolor y prevención de complicaciones. Muchas gracias. Hasta ahí. Esperen que dejo de compartir. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Es una clase relativamente corta. Hay mucho para investigar a posteriores. Así que bueno. Súper interesante, profe, porque yo que tengo a mis chicos que van al club, están todo el tiempo con ese tipo de heridas, de caídas. Sí. Así que muy interesante. Bueno, gracias. Sí, el tema es que quizás voy a ver si puedo generar alguna otra actividad a posteriori como para que lo puedan trabajar. Claro, para que quede la idea más fija. Claro, sí, estoy teniendo algún tipo de idea por ese lado, como generar algún tipo de actividad. Bueno, ahora se están conectando poquitos, pero mi idea en un punto, hoy no armé nada, quizás para futuras clases sí lo vaya armando, pero vio que, por ejemplo, otras plataformas tienen, si hay más gente, no sé, se pueden armar como mini grupos. Entonces cada mini grupo trabajaría una consigna diferente y después de unos minutos, en el grupo grande hablamos ya de lo que fue haciendo cada uno. Sí, sería interesante, profe. Así que bueno, hasta hoy la clase de hoy. Muchas gracias por haber estado, muchas gracias por haber participado y tirado esas preguntas ahí que tuvimos que resolver y después nos encontramos con que estaba en el material, pero bueno, suele pasar así también, es interesante. Así que bueno, gracias a usted, profe. Bueno, muchas gracias. Saludos. Chau, chau. Buen fin. Chau, profe.